Todos sentimos cuando Mercurio se pone retrógrado porque te digo, maneja cosas que todos los humanos usamos. Ahora, Saturno se pone retrógrado y ahí tendrías que asustarte. Cada día está manejado por un planeta. Por ejemplo, si vos necesitas un día para grabar un podcast, los miércoles son los días de Mercurio. Toda la energía que maneja Mercurio, que es la comunicación, está más habilitada. Si de golpe vos necesitas hacer un negocio, fundar una empresa o casarte, existe la astrología electiva, que es un servicio que vos podés tomar para saber cuándo te conviene, cuándo es un buen momento y cuándo no es un buen momento para casarte o para abrir una empresa, por ejemplo. Si te vuelvo a preguntar si la astrología puede ver el futuro, ¿tú cómo me responderías? Sí, la astrología ve el futuro. Estoy malísimo, güey. Bienvenidos a Más Organización con Marcelo Podcast. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Organización con Marcelo, un podcast de Más Casa Perú, donde hablamos de orden y organización como herramientas para nuestro bienestar y nuestra productividad. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta muchísimo. Siento que es una herramienta de autoconocimiento que nos puede ayudar muchísimo a la hora de organizar metas, y me refiero a la astrología occidental. Y para esto he invitado a Florencia Rubino. ¿Cómo estás, Florencia? Bien. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Gracias a vos por invitarme, qué gusto, me encanta. El gusto es mío, de verdad. Mira, quisiera comenzar que nos expliques qué es la astrología. Bueno, la astrología trabaja con la ley de correspondencia, que como es arriba, es abajo, ¿no? Entonces entendemos que, por ejemplo, desde la carta natal, que es la herramienta más conocida de la astrología, el día que llegaste al mundo, como estaba el cielo, va a impactar en la experiencia de vida en la Tierra. Como estaban los planetas arriba, es como vos los vas a tener un poquito fusionando para tu experiencia en la Tierra, y cada planeta maneja una función psicológica, una función social y una función transpersonal. Entonces todo eso va a estar moviéndose según cómo estaba en el cielo el día que vos llegaste, porque hay grados matemáticos, ¿no? Que hace que un planeta por ahí converse muy bien con otro, entonces esa energía te va a fluir, y si están en oposición o en cuadratura, que son otro grado matemático, ahí vas a tener un poquito más de desafío. Y según en qué escenario dentro de tu carta están esos planetas, es como va a ir impactando. Por eso un poco la astrología es el estudio del cielo, ¿no? Entendemos que cada planeta va a manejar un tipo de función psicológica, pero bueno, como caiga en tu carta es lo que lo pone como a rodar y lo pone interesante. Por eso es que todos los individuos somos diferentes y tenemos energías distintas para la vida. Wow, dijiste muchos términos un poquito difíciles, pero ya vamos a ir profundizando, no se preocupen. Cuéntame, ¿en qué puede beneficiar nuestro bienestar la astrología? Bueno, particularmente yo creo que es una herramienta de autoconocimiento, ¿no? Lo mejor que te puede pasar, o yo lo recomiendo siempre, es que te conozcas, ¿no? Que entiendas un poquito quizás por qué tenés esa disponibilidad para algo, esa dificultad ante otra cosa, por qué tu personalidad va ahí, reconocer tus mecanismos de defensa, qué te angustia, cómo necesitas que te quieran, cómo fuiste aprendiendo el amor. Todo eso podemos verlo en la carta natal. Entonces la astrología te sirve muchísimo para decir, bueno, aparte de conocerme a mí, de golpe, ¿qué habilidades hay que yo hasta ahora no las desarrollé y están prometidas para mi vida? A la carta natal la llamamos promesa natal también. Es como estaba ese cielo en el momento que yo llego al mundo, es una promesa de vida. Está prometido que estas cosas me van a ir sucediendo. Sin embargo, está el libre albedrío, que significa que si yo conozco ese mapa y hay un contacto planetario que me complica la existencia, yo lo trabajo en terapia, leyendo libros, como sé, lo puedo ir modelando. Ahora, si yo no hago ningún trabajo, va a seguir saliendo con la naturaleza que está en esa promesa para mi vida. Wow. Es que eso es lo que me enganchó de la astrología, que es como que tú puedes, no sé si predecir el futuro, luego vamos a tocar eso, pero puedes ver ciertas cosas, o por las alineaciones puedes ver qué cosas pueden pasarte, ¿no? Sí. Y entonces eso, y bueno, yo al menos lo utilizo en el lado, de manera estratégica, en el lado profesional, ¿no? A ver, puedo hacer esto, puedo hacer este lanzamiento, me conviene hacer esto aquí, o mejor lo pateo. Y yo, justamente por eso es que traje este tema aquí al podcast, porque me parece que Bien. va a ser mucho para nosotros, ¿no? Ahora te quería preguntar, ¿qué es un signo zodiacal? Volvemos a lo básico. Bueno, en los signos tenemos una rueda de 12 signos, ¿sí? Que es la rueda del zodíaco. Un signo es un espacio de 30 grados, cada signo tiene 30 grados y lo que te va a ir mostrando es la energía que tiene ese signo, ¿no? El cómo podés ir desarrollando algo. Por ejemplo, voy a poner cualquiera, ¿no? Aries, ¿no? Es un signo que la naturaleza es fuego. Cada signo tiene un elemento que lo domina. Aries, por ejemplo, es fuego. Entonces, todo lo que sea acción, inicios, emprendimiento, impulsividad,
el no tener miedo, la valentía, el mandarse, es Aparte bien del signo de perdón, Aries. aparte es el primer signo. Encima es el primero, por eso tiene toda esta energía de inicio, de arranque, ¿no? En el zodiaco en reposo es el primer signo. Cada signo va a tener sus características, su naturaleza. Entonces, la persona que porta solarmente ese signo, internamente va a tener toda esa energía a disposición. Pero también depende en qué lugar de la carta le cae, porque si está en un escenario muy guardado, como una casa 8, una casa 12, por ahí no se note tanto. Pero si ese signo solar lo tiene en la casa 10, se va a notar un montón. Por eso es tan importante que tengas tu propia carta natal. No se preocupen que ahorita vamos a explicar bien qué es eso de las casas. Sí, es que se nos hace... Es mucha información. Sí, es mucha información, yo lo sé, pero es súper interesante, así que no se desconecten aquí del episodio. Ya, entonces saber tu signo es como que el primer paso si es que quieres aprovechar este tema de la astrología. Sería como el paso bebé, que vos sepas que signo solar, que lo sabemos todos, porque es como vos populi, o sea, en qué mes naciste, ese es tu signo solar. Después tenés tu signo lunar. La luna es recontra importante en astrología, porque va a marcar todo lo que tiene que ver con el mundo de las emociones, con la seguridad, qué necesito yo para sentirme a salvo, cómoda, qué no me hace bien, te lo marca la luna. Entonces, la luna probablemente esté en otro signo que no sea el mismo que tu sol. Y aparte el signo de tu ascendente. Eso es lo más importante que era el Esas ascendente. tres son como la básica. O sea, eso lo tenés que saber de cajón. Ya. También escuché algo de medio cielo. ¿Es igual de El importante o medio no? cielo es re importante porque tiene que ver con el área de las metas de vida y a través de qué vas a llegar a los éxitos, y tiene que ver con el área profesional. Wow. Ya, ahora toquemos otra palabra clave que, bueno, se escucha mucho en este mundo de la astrología, el tema del horóscopo. ¿Qué es un horóscopo y qué no es? ¿Hay que hacerle caso El al horóscopo? horóscopo, bueno, yo soy como de las que no le da mucho lugar al horóscopo porque es muy generalizado. Y aparte encima la gente, esto es cultura general, la gente lo lee mal el horóscopo, porque la gente lo lee por su signo solar. ¿Vos de qué signo sos? Cáncer. Bueno, seguramente vos lees Cáncer. Y Géminis, que es mi ascendente también. Eco. El horóscopo se lee por el ascendente, no por el sol. Entonces, generalmente, primero la gente no sabe eso, entonces lo lee mal. Y segundo, es muy general, porque es como está la energía ese mes en el cielo, pero que no tiene que ver exactamente con el lugar en el que está en mi carta natal. Entonces, no es que a todos los cáncer le va a ir igual. Pero no, claro, pero, o sea, a mí me ha pasado, sobre todo en los últimos meses, o no últimos meses, no, la primera parte del año sobre todo, estaba constantemente viendo. Es que también depende de dónde lo ves, pues, ¿no? Creo que también eso es importante, porque se dice mucho que solo copian y pegan, o repiten, o le dan vuelta a los horóscopos. Se dice mucho eso, ¿no? Pero bueno, si es una buena astróloga, yo creo que sí es una fuente fiable, pues, ¿no? Entonces yo leía de Cáncer, que es mi signo solar, y sí concordaba, sí, y siempre, y lo leía semanalmente y como que sí resonaba. Y por otro lado, el de mi ascendente no tanto, ¿no? Espera. Entonces es curioso. Yo no le doy mucha, de verdad que no soy de las que compra el horóscopo ni nada, sí creo que hay que saber más o menos cómo va a estar todos los planetas este mes, si querés, en el cielo, para entender con mi mapa natal si alguno de esos planetas realmente va a impactar en algún planeta de mi carta, en algún escenario de mi carta, porque si no es una energía general, es como decirte, bueno, la luna va a estar en Escorpio para todo el mundo, pero ¿dónde tengo Escorpio en mi carta? ¿A mí qué me va a activar esa luna nueva o esa luna llena? Igual que los eclipses, ¿no? Ahí tienes que saber la casa, ¿no? En qué casa cae, ¿no? Tenés que saber tu carta. Ya. Por eso, a ver, cuando hacemos también, y lo digo como digo que no soy tan fan de los horóscopos, también te digo, cuando yo tengo que en el Instagram hacer un comentario sobre una luna llena, un eclipse, digo, esto es una información general. Porque si vos no sabes en dónde te está cayendo el eclipse en tu propia carta, no vas a entender que tenés que cerrar. Yo te voy a contar, se vienen los eclipses, cierran cosas o se abren cosas, pero Es genérico, ¿no? es genérico. Por eso siempre es importante conocer tu mapa. O sea, no se puede planificar en base a un horóscopo, eso ya nos quedó clarísimo. Yo no se lo sugiero. Si quieren ser más obsesivos y más específicos, sí, sobre su propia carta natal. Ok, hay que seguir clarificando términos porque ya hemos hablado de, bueno, signos, que eso sí todo lo conocemos, horóscopo, hemos hablado de ascendente, luna, que no sé cómo darle significado a eso, cómo le puedo dar ascendente eso para que la gente nos entienda un poco más. El ascendente tiene que ver con la energía de personalidad. Es una energía que vos de chiquitito quizás no la vas a notar porque la vas desarrollando. Es hacia dónde tenés que ir inclinándote. Es como el destino, el ascendente. Entonces vos vas a sentir que sos súper Cáncer. ¿Y qué ascendente tenés? Géminis. Géminis.
Y vas a ir dándote cuenta que por ahí a lo largo de la vida ya te vas inclinando más para la energía geminiana, que es más comercial, que es más de comunicar, de estudiar, de enseñar, de transmitir, pero es algo que lo vamos a ir desarrollando. Hay que integrar esa energía en nuestra vida. Claro. No, pero, o sea, quería que la gente te entienda un poco mejor. O sea, ¿qué es en sí cuando hablamos de signo solar, ascendente, lunar? Son luminarias, el sol y la luna son luminarias. Las luminarias son importantísimas porque el sol tiene que ver con tu identidad y la luna va a tener que ver mucho más con tu mundo de emociones y deseos y el ascendente va a tener que ver con tu personalidad. El ascendente aparte es la hora exacta en la que vos llegaste al mundo, la constelación que se estaba elevando al este. Eso indica el ascendente que vos tenés. Indica un poco también la energía que se estaba viviendo en el momento que vos llegas al mundo. Entonces, nada, por eso te digo, todos tenemos un ascendente diferente. Por más que vos seas un sol en Cáncer, la persona que igual nació ese mismo día que vos, pero en otro horario, tiene otro ascendente. Claro, es que aquí es importante que sepan que para que sepas tu carta natal tienes que saber la hora de Hora nacimiento. exacta, lugar, día, sí, todo bien, bien detallado. Y eso es lo que te permite después hacer lo que son las astrologías predictivas. Claro. Si vos no sabes tu hora, no se va a poder hacer un análisis tan perfecto de lo que te va a ir sucediendo. Y hasta ahorita, si alguien que nos está viendo aún como que no cree en esto, ¿qué otros beneficios le podría decir que podría tener a corto, mediano y largo plazo? Mira, depende de los servicios que necesites, porque la astrología no solo es carta natal, eso es por lo que la gente más la conoce, ¿no? La herramienta de autoconocimiento. Pero si de golpe vos necesitas hacer un negocio, fundar una empresa o casarte, existe la astrología electiva, que es un servicio que vos podés tomar para saber cuándo te conviene, cuándo es un buen momento y cuándo no es un buen momento para casarte o para abrir una empresa, por ejemplo. O yo tengo mucha gente que me pide que va a ser cesárea cuando es el mejor momento para que nazca ese hijo, para que su carta natal sea lo más bonita posible. Entonces, en esas cosas vos podés colaborar o sea, es como un que tú montón. escoges, es como que tú vas a escoger la carta natal La de tu carta hijo. natal de tu empresa, la carta natal de tu hijo, la carta natal de la mudanza y el inicio de una convivencia. Lo puedes usar para todo eso. También puedes hacer astrología médica, astrología horaria, que es una astrología súper antigua de las primeras, que tiene que ver con predecir de manera muy, muy exacta cuando tenés una sola duda. Entonces, hay un montón de servicios. Yo creo que la astrología ni siquiera intento convencer a nadie, porque una vez que vos la practicás, te das cuenta cómo funciona y ya está. No me interesa ir a convencer a nadie. Lo que hago es de golpe invitar a alguien que reconozca su carta a ver si le resuena, darle un par de como, che, mira, puede ser que suceda esto, o al revés, ¿no? Cuando ya veo su carta, miro las cartas predictivas pasadas y le digo, ¿qué pasó este año? ¿Y acá qué te pasó? Y ahí solitos te van diciendo, wow, ¿cómo puede ser? Y no es que es magia, es que en verdad sabes interpretar esos símbolos del cielo. Es como una traducción que haces. Claro. En vez de idioma, traducís símbolos, planetas, grados matemáticos, porque entendés qué va a pasar en ese año. Y ahí es importante el talento o la habilidad del astrólogo en todo caso, ¿no? Porque es la que va a interpretar, Sí, ¿no? es un arte. Como el arte de la terapia, o sea, sí, tenés que saber mucho aparte. Sí, porque es bien profundo. Porque hoy en día es verdad que hay como mucha cosa de TikTok, de Instagram, que cualquiera sale a decir el sol, la luna y el ascendente y ahí se quedan porque cuando empezás a estudiar es muy profunda la astrología y es muy dificultosa. No es fácil de estudiarla. Hago una pequeña pausa para hablarte de nuestra tienda oficial Más Casa Store. Hace más de 5 años venimos diseñando soluciones que transforman orden en bienestar diario. Cada producto está pensado para aprovechar mejor tu espacio y sobre todo hacer tu día a día más práctico y armonioso, porque sabemos que cuando tu casa está organizada, todo fluye mejor. Conoce más en mascasastore.com, disponible en Perú y en toda Europa. Ahora sí, continuamos con el episodio. Y si te vuelvo a preguntar si la astrología puede ver el futuro, ¿tú cómo me responderías? Sí, la astrología ve el futuro. Pero no es un futuro tipo la bola de cristal, ¿eh? Nosotros tenemos programas profesionales que nos permiten ver cómo el cielo va a estar durante todo el año que viene, por ejemplo. Yo sé en qué lugar va a estar Marte, en qué lugar va a estar Saturno, en qué grados matemáticos, dónde van a estar los eclipses. Y Entonces, no solo el siguiente año, ¿no? Hasta más tiempo. Si querés creo. más. Ahora, no es recomendable. Yo no accedo, por ejemplo, cuando me piden una predictiva es de cumpleaños a cumpleaños. El próximo año, claro. porque si no la persona se puede quedar enroscada con, ay, pero me dijeron que de acá a 5 años va a pasar algo y vive Ya, y ansiosa, ansioso, ¿no? estresada, preocupada. No, se hace de cumpleaños a cumpleaños y son muchas cartas de predicción que se ven
distintas técnicas que se usan para poder predecir. La más conocida es la revolución solar. Eso te iba a preguntar. Ahí tienes que analizar eso de la revolución solar. La revolución ¿no? solar, sí, pero de hecho cuando haces buena astrología es la última que ves. Ah, sí. Sí. ¿Pero Eso es por qué como no es para el importante? astrólogo que no tiene mucho recurso, mucho aprendizaje, hace revolución solar, pero sin desmerecerla, es una carta que te va a hablar mucho de lo que va a pasar en tu contexto, pero no te habla tanto de cómo vas a estar parado. Hay cartas que son un poquito más importantes para predecir el año, como la progresión secundaria, que es una técnica que habla más de la evolución del sujeto, cómo la persona va a estar ese año más allá de lo que le pase afuera. ¿Es un año que le cambia la vida o no? ¿En qué área? ¿Está evolucionando o no? O sea, hay mucho. Se ven eclipses, se ven tránsitos, profecciones. O sea, son como 6, 7 cartas que se miran. Luego se ponen sobre la carta natal de la persona, se le arma un informe y haces una evolución de lo que va a ir pasando, cuáles son los temas del año y hasta en qué meses se van a activar estas cosas que vemos que van a pasar, y si es laboral, si es de salud, si es de pareja. Claro, pero, o sea, puedes decir, en este mes te va a dar una enfermedad, algo así, a ese nivel. Sí, capaz que sería mucho más suave, no le diría te vas a enfermar, le voy a decir, che, mira, este mes por ahí hay... No dejes de hacerte los chequeos este año, Ya. revisa, es un año más propenso, ¿no? Cuídate más, pero sí cuando es muy visible, por ahí años de que la gente te dice, me quiero cambiar de trabajo y vos ves que realmente no sale nada respecto al trabajo y se lo digo, che, mirá, me parece que no es un tema del año en trabajo, pero sí veo que se te mueve mucho la casa 7, que es el área de las parejas, el área de los socios, o sea... Vos no haces tipo a demanda, no es que la persona viene y te dice, yo quiero que este año me pase tal cosa, no, el cielo va a estar como va a estar, lo que haces es una traducción Pero de todo eso. ahí te quiero Y se hacer lo una devuelves. pregunta interesante justo con lo que has tocado ahorita. Y yo no puedo alterar eso, por ejemplo, pasando mi revolución solar en otro país, por decirte, para alterar. Eso se llama relocalización. Ahora, sí, para que me sigan, porque esto es complicado. Avanzado. Sí, es complicado. Sí, nosotros vamos a hacer como 5 o 6 cartas para ver tu año. La revolución solar es la única que se puede mover. Porque las otras se hacen siempre en el lugar de nacimiento. Eso no cambia por más que te hayas ido a vivir a otro país. Ahora, la revolución solar sí la podés mover un poco, pero mirá lo que te hago. Yo la puedo mover, o sea, puedo cambiar una casa de lugar, pero los contactos planetarios van a estar así en el universo. Eso no lo vas a cambiar, o sea, igual no te vas a salvar. Si te toca una luna Plutón, que es un contacto quizás tenso, fuerte, quizás de drama, de algún tipo de complicación familiar, así va a estar el cielo ese día de tu cumpleaños. Te mande a la China, te mande a Pero igual no es Hawái, otra te mande a casa. Argentina. Lo que puedo hacer es que salga por una casa más amorosa. Ya, por eso. O sea, Que salga por una casa que no te complique tanto la vida. Entonces, a veces sí relocalizamos o sugerimos y a veces decimos ni te muevas, porque si te mueves la fregás. Ya. Y hay gente que no sabe, porque hay gente que le dice, ay, yo igual quiero viajar. Y yo le digo, a veces vamos a ver todas las cartas, si hace falta, sí, si no, no. Claro, porque a veces se mueren y terminan fregándola en vez de beneficiarse. Claro, claro. Qué interesante todo este tema. Sí, sí, sí. Y, o sea, si desconoces de esto, igual uno viaja y bueno, no vas a saber nunca si te pasó lo que te pasó porque estuviste en otro lado. No, eso no hay forma de saberlo, obviamente. Salvo que vos ya hayas recibido tu informe de lo que te iba a pasar, igual decidas hacer otra cosa. Entonces ahí puedes comparar. Che, no me salió bien o sí, bueno, me quedé. Qué interesante. ¿Y tienes alguna historia ahorita que te acuerdas de algún cliente que lo haya beneficiado a un nivel fuerte todo este tema de la astrología? Me ha pasado mucho con el tema de los trastornos limítrofes de personalidad, las pacientes borderline, las que tienen como mucha dependencia emocional, mucho miedo a ser abandonadas, mucho miedo a desapegarse, que cuando levantamos la carta se ve muy claro, ¿no? Que tienen contactos planetarios que generan ese tipo de situaciones. Venus-Plutón, el planeta del amor con Plutón. Plutón es como el planeta que más miedo genera, inseguridades genera. Entonces, en la carta vos lo ves, o le ves la luna Plutón, luna Quirón. Entonces decís, mirá, está en tu naturaleza, vamos a trabajar esto para poder modelarlo. Si no lo trabajás, probablemente sigas viviendo este tipo de experiencias. Y ahí también enganchás con, oye, cuéntame qué pasó con tu familia, porque la luna también representa tu casa, representa a tu madre. Te dice, sí, mi mamá también. Entonces, ahí quizás también sumas una constelación. O sea, podés ir viendo como más allá para ayudar a la persona a que salga de ese lugar. Eso me pasa siempre. O pacientes fóbicos al avión,
nada, ves la casa 9, que es el área de los viajes al extranjero, y está Quirón, te das cuenta que la tiene complicada y bueno, y lo vas ayudando a que mejore. Pero eso sí, pasa siempre. Lo que ocurre es que en mi lado de psicóloga, no es que todo el mundo se abre a una carta natal. Los que sí se abren, les encanta el mundo de la astrología, mezclamos todo el tiempo. La terapia con su carta y con los tránsitos, porque, mira que este mes guarda con esto, porque Marte va a entrar a tal lugar, guarda con tu pareja, baja 2 cambios, trabajemos más la asertividad. Entonces sí te sirve un poquito como para decir, oye, ya a disposición. Tener a disposición la carta del paciente te ayuda también a prevenirle. Ya. Y me surgió una pregunta hace un ratito. Si bien es cierto, me estás diciendo que yo puedo predecir o puedo saber más o menos en cuanto a mi vida personal y profesional como yo, no como persona. Pero ¿qué pasa cuando depende de mi negocio? Ajá. O sea, porque una cosa soy yo y otra cosa es mi negocio, ¿no? Entonces, ¿yo cómo sé que a mi negocio le va a ir bien el otro año, por ejemplo? ¿Está relacionado a mí? Mira, lo podés ver a través de tu casa 10. Supongamos que vos tenés una empresa. Tu empresa es tu casa 10. Entonces tendríamos que ver qué planetas por tránsito, que los tránsitos son como los planetas hoy en día se mueven en el cielo. Si tenemos tu carta y sobre tu casa 10 está pasando Urano, que es el que trae cambios, sorpresas inesperadas, disrupciones, podemos decir, oye, parece que se viene unos añitos de cambio, cosas que tenés que renovar. O sea, sí podríamos verlo a través de tu casa 10. Ahora, si tuvieses el momento en el que vos armaste la empresa, ahí tenés la carta natal de tu empresa. También se puede hacer una Y entonces carta. haces la predicción sobre la carta natal de tu empresa. ¿A qué te refieres cuando lo hiciste? O sea, cuando la constituí, cuando creé Claro, la cuando página la web, constituiste y oficialmente, firmaste. el documento. O sea, Claro, viste que hay gente que saca foto del momento de la firma. Ahí Ya. sabemos el horario en el que firmó, que se dio por constituida, están haciendo esa empresa. la fecha de constitución. Claro. Esa sería de ahí saldría la carta natal de la empresa. Exacto, como de los matrimonios es el momento del civil. El civil. El civil, porque estás firmando, estás generando una unión legal. O sea, también se puede hacer una carta natal de un matrimonio. Claro. La fecha de la boda. Exacto, del horario exacto que necesitamos que firmen y todo eso. Tal cual. Mira, claro, entonces también puedo escoger una mejor fecha para realizarlo. Sí, y también si de golpe vos no trabajas solo y trabajas con socios, se hace lo que se llama sinastría, que se componen las 2 cartas, una arriba de la otra para ver, oye, estas 2 personas se van a poder potenciar o se van a matar. ¿Qué me conviene? ¿Le conviene este tipo de socio o un socio, suponte? Vos, por ahí, siendo Cáncer, imaginémonos, tenés mucha agua en la carta y tenés mucho aire por el mundo de Géminis, necesitas a alguien que te active. Entonces necesitaríamos un socio que tenga mucho fuego, que tenga mucho Aries, que tenga mucho Leo, que tenga mucho Sagitario, porque uno va a ser más impulsivo y el otro va a ser más mental. Ya. ¿Entendés? Y eso también se ve en parejas, o la sinastría con tus hijos. Sí, Qué no, es interesante. interminable, te digo que es un mundo Qué interesante. precioso. No, pero es súper interesante. Y te quería hacer una pregunta para ver, algunas personas de ahorita de repente les está interesando este tema y lo he escuchado por primera vez. ¿Qué tips básicos le podrías dar para que comiencen a aplicarlo, ¿no? De manera básica? Muy básico, que conozcan, aunque sea, no van a poder leer su carta natal porque eso tenés que saber, pero por lo menos sí que sepan su sol, su luna, su ascendente, qué signo los tienen, y de golpe por lo menos escuchen, oye, ¿cuándo viene la luna llena? Ese tema quiero entrar ahorita. Por lo menos, como algo así, ¿no? Como suavecito, porque en ese momento sabemos que son momentos de cierre. La luna llena es algo que decantó, que ya cierra, que se cae, entonces en ese momento no inicies una relación, no inicies un trabajo, no te mandes con cosas nuevas, porque la energía general en el universo es de cierre. En cambio, una luna nueva es de inicios. Ahí sí hay que manifestar, hay que tirar maicito para que después crezca algo. ¿Y es en esa fecha, o sea, en esa fecha o fechas cercanas? Generalmente lo más conveniente va a ser, por lo menos que la luna haya pasado 12 grados del sol, ¿no? Si es una luna nueva, yo no te diría que el mismo día de la luna nueva, al día siguiente. Ahí está exquisita. Ahí es pura energía de inicio. Y de cierre. Y de cierre, yo te diría que todo el momento en el que la luna ya se está acercando al sol ya pierde luz, se llama, o sea, pierde fuerza. Nada que una semana antes a la luna nueva, a la luna llena, no te recomendaría nada. No me voy a poner acá muy técnica, pero hay 4 fases lunares, entonces mejor es cuando luna nueva y luna creciente, ahí esto es maravilloso. Después ya a partir de la luna llena, todo pierde luz, hasta que vuelve a venir la luna nueva a las 2 semanas.
Claro, claro. Y eso es todos los meses, o sea, todos Todos los los meses hay meses. luna nueva y luna Todos los llena. meses. Sí cambia cuando tenemos eclipse, que más o menos son 4 eclipses por año, porque esas lunaciones, luna nueva y luna llena, se dan muy cerca de los nodos de la luna, a menos de 18 grados. Esto es muy técnico, pero por eso es que no todos los meses hay eclipse. Solo es cuando el sol y la luna se acercan a unas herraduritas que van a ver en sus cartas natales que se llaman nodos lunares. Ahí es eclipse. Y a nivel básico, ¿en qué nos afecta un eclipse? Depende de dónde te caiga en tu carta y si toca algún planeta de tu carta, como tu sol, tu luna, tu ascendente. Si es un eclipse de luna nueva, va a haber un momento de inicios más poderoso para aprovechar. Ahora, si es una luna llena, eclipse de luna llena, entonces va a ser más de cierres más fuertes. Lo importante es ver el eje de la carta, en qué eje te cae. Las casas son 12 y todas trabajan en eje. Para que después estaría bueno poner un dibujito para que pueda entender la gente, ¿no? La casa 1 trabaja con la de enfrente, que es la 7. La 2 va a trabajar en eje con la 8. Entonces, si a vos los eclipses te caen en la 2-8, sabes que todo el tema económico, todo el tema de dinero y de recursos es donde van a estar los cierres y donde por ahí van a venir cosas nuevas. Interrumpo el episodio para darte un dato. Más del 90% de personas que ven este podcast aún no están suscritas a nuestro canal. Si te está gustando este episodio, te pido que te suscribas y que actives la campanita. Así me ayudas a llegar a más personas y a seguir creando más episodios como este. Florencia, ¿y qué errores comunes cometen los principiantes al ya aplicarlo para ellos en su vida? Por ejemplo, un error que se me ocurre es basarte en un horóscopo, ¿no? Ese es un error, por ejemplo. Bueno, léela, pero no te lo tomes a pecho. ¿Sí? O quizás otro error podría ser creer que el eclipse sí o sí te va a hacer algo, porque viste que hay como una cosa media cultural de que el eclipse es malo. Si no toca nada de tu carta, ni te enteras que hay un eclipse. O sea, que no se aterre la gente, que no entre en pánico, que se informe bien. Otra cosa que pone en pánico es el Mercurio El retrógrado, Mercurio ¿no? retro, claro. A ver, Mercurio retro está bien que lo toquemos porque es el planeta que más retrograda durante el año, pero todos los planetas retrogradan. Todos. Lo que pasa es que Mercurio, como camina muy rápido en relación a otros planetas, es el que más retrogradaciones tiene, 3 o 4 por año. Y se hace popular porque está tan cerca a la Tierra que sentimos mucho esa energía. Distinto es Plutón, que está lejísimos, que se llama ya un transpersonal, que la energía es más colectiva, no la sentís tanto. Mercurio maneja todo lo que es la comunicación, la mente, maneja todo lo que es la internet, los aparatos eléctricos más que nada, ¿no? Los carros, la llave, la tarjeta de crédito. Entonces, claro, cuando retrograda, que significa que esa energía se frena un poco, no la tenemos con tanta facilidad. Y hoy todos nos comunicamos y todos usamos internet y la mayoría tiene un carro. Entonces, cuando ese planeta se detiene un poco en el cielo, esa energía se siente, que ya no fluye como siempre. Entonces, ahí es donde recomendamos, oye, si vas a tener una charla, si podés no la tengas mientras está retrógrado, pero si la tenés que tener igual, trata de asegurarte que te entendió, dejen los puntos por escrito, porque lo que más genera son confusiones. Yo entendí una cosa, pero era otra. Ay, yo me quedé una idea, pero era otra. Las citas se cancelan, meter la tarjeta de crédito y deja de funcionar. Entonces digo, Mercurio retro es el que más se percibe porque esa energía la sentimos muy, muy los humanos, ¿me entendés? Entonces no es que no vas a vivir mientras está retro, pero tenemos cuidado de ciertas cosas que tienen que ver con la energía de comunicación, traslados cortos, Además, estudios, tienes que ver dónde cae en tu carta también, creo. y también deberías saber en qué lugar de tu carta cae. Eso es una energía igual bien colectiva, todos sentimos cuando Mercurio se pone retrógrado, porque te digo, maneja cosas que todos los humanos usamos. ¿Sí? Ahora, Saturno se pone retrógrado y ahí tendrías que asustarte. Ya, Y la pero no gente pasa esto no seguido. lo sabe. No pasa seguido, ¿no? No, no pasa tan seguido, pero Saturno es un planeta que tiene que ver con la estructura, con los límites, con el trabajo, con la seguridad. Con la seguridad en cuanto a basarte en una solidez. Entonces, cuando ese planeta se frena, se te frena todo. Se te frena el trabajo, empiezas a tener conflictos con las estructuras, se te desordenan las cosas, y de eso no habla la gente. ¿Me entendés? Urano está retrogradando, y entonces también todas las cosas que al principio te traían mucho cambio, ahora se frenaron esos cambios. Lo que pasa es que esto no se sabe tanto porque como son planetas más alejados, quizás uno no lo percibe tanto como un Mercurio. Escuché por ahí que hay que basarnos en los ciclos lunares, justo como comentaste hace un ratito, pero incluso, bueno, escuché creo que en una capacitación o en internet,
incluso darle más importancia a eso que al mismo calendario, el calendario clásico, ¿no? Ajá. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Qué? Pero el calendario en cuanto a, ¿qué? De lunes, martes, Sí, miércoles. calendario simple. Me dijeron, no, mejor básate en el ciclo de lunares más que en el calendario para tomar decisiones, tomar Bueno, acción. depende para qué. Ahora, también es verdad, como te decía hace un rato, si es luna nueva, dale, porque es energía de inicio. Si es luna llena, frena un poco porque todo se va como a perder, no va a prosperar. Sin embargo, durante el día hay horas planetarias y cada día está manejado por un planeta. Por ejemplo, si vos necesitas un día para hacer grabar un podcast los miércoles, son los días de Mercurio. Entonces, toda la energía que maneja Mercurio, que es la comunicación, está más habilitada. Si te tenés que expandir, por ejemplo, tenés que viajar o enseñar más una conferencia, los jueves son mejor que los maneja Júpiter, que es el planeta que tiene que ver con la expansión, el sabio, el profesor, ¿me entendés? Los viernes todo el mundo los quiere porque los maneja Venus. La energía venusina siempre es de placer, de gustos. Entonces, no solo es la luna, ya si quieres ser más obsesivo, puedes decir, bueno, yo tengo que tener una reunión importante, listo, la tengo miércoles o jueves. Y dentro del día hay horas planetarias también. Ah, también hay horas. Y eso ya es más profundo. Eso lo puedes ver en una aplicación, pues si no te vas a volver loco. Pero hay aplicaciones de horas planetarias para saber, por ejemplo, a las 2 de la tarde, Mercurio es el que está manejando la energía. Me conviene hacer la reunión en esa hora y no cuando sea Saturno. Que Saturno es más límite, freno, demora. ¿Me entendés? Qué importante, ¿no? Esto, tener en cuenta esto probablemente nos pueda... Bueno, al menos yo creo que sí nos beneficiaría mucho, ¿no? Te beneficiaría. Tendrías que vivir todo el día mirando el cielo, teniendo un programa o de internet o profesional para ver. O sea, tendrías que estar muy comprometido. Sí, tenés aplicaciones de horas planetarias, como tenés también sitios de internet muy buenos para mirar la carta natal, para mirar los ciclos lunares, para mirar predictiva. Lo que pasa es que ya después, si vos no sabés astrología, no te sirve ir a mirar una revolución sola porque no la vas a entender. Pero sí te sirve para, aunque sea, tener a mano algo, ¿no? Pero tu sol, tu por lo luna. menos... O sea, a ver, te voy a contar lo que yo he hecho ahora que existe ChatGPT. Con ChatGPT yo le he preguntado un poco de todo ese tema de las alineaciones, porque claro, entiendo que puede ver ese tema de las alineaciones, ¿no? Claro. ¿No? Entonces sí, le pregunté como que ya, ¿en qué casa va a quedar acá? ¿Cómo van a estar las alineaciones acá? Para ver si es que decido tomar cierta acción en algo. Ajá. Hice mal, ChatGPT lo has probado, se equivoca. Lo probé, pero no es muy específico. Por ejemplo, cuando querés hacer cartas selectivas, no sabe. La pifia. O cuando le decís, bueno, a ver, pero en su revolución solar esta persona está teniendo el ascendente tal y el planeta está en la casa 4 y se equivoca y me pone que el ascendente es otro. O sea, si vos no estás como mirando bien y no entendés del tema, se te escapa y te comes lo que... Sí. Te tragas lo que te está diciendo ChatGPT. No es tan infalible todavía. Podría mejorar. Ya, pero o sea, sí a nivel básico sí nos podría ayudar más o menos para ver alineaciones. Sol, luna, ascendente, dale. No, pero alineaciones, o sea, las alineaciones del siguiente mes, ¿en qué casa van a caer para ver si es que potencio algo a un lanzamiento? Sí, pero chequea que no se equivoque. Porque me ha pasado mucho de leer que te dice, bueno, y Saturno, no, pero yo le pongo, pero no es Saturno. Ah, sí, tenés razón. Era Júpiter, dale. O sea, si van a estar muy minuciosos leyendo, ok. Otra cosa que por ahí cuando me preguntabas del calendario lunar es la revolución lunar. Está la revolución solar, que es para predecir todo el año, y la revolución lunar es mes a mes. ¿No? Que como estábamos hablando, la luna tiene mucho que ver con tu mundo emocional, tiene que ver mucho con el mundo de la seguridad. Entonces también es la luna cómo va a estar impactando sobre tu carta, qué áreas va a iluminar, dónde las va a cerrar. Entonces también puedes tener una idea más acotada de mes a mes mirando lo que llama tu revolución lunar. Viste que todo lo que estamos charlando hoy siempre termina reduciéndose a sí, todo bien, pero ¿y dónde impacta en tu carta? Porque si que Saturno está retrógrado, que Plutón esté haciendo una alineación con Marte, pero ¿y a mí en qué me toca? Yo, ¿de qué tengo que tener atención o cuidado? No puedes planificar ni hacer nada si es que no tienes tu carta. Empezando de ahí, es como que el paso 1, ¿no? ¿Qué puedes hacer esto de Mercurio? Saber que Mercurio para todo el universo va a estar retrógrado. Bueno, sí, puedes estar más atento a las comunicaciones, saber que es una luna llena y bueno, sabes que es una
unos días de más intensidad emocional en general. Eso sí lo puedes saber. Ya. O el día que la luna está en Piscis, que la gente está más sensible. Sí, eso sí, pero después, ya cuando querés como material más importante para tomar decisiones en tu vida, no, tienes que tener tu carta natal sí o sí. Claro, que justamente eso es de lo que quería hablar acá en este podcast, ¿no? Para tomar decisiones, sea para negocios, para vida personal, la cosa que impacte nuestro bienestar, ¿no? En general. Y aparte de verdad que es un negocio, porque la carta natal siempre es la misma para toda la vida. O sea, que vos una sola vez te tomas el tiempo de conocer tu carta, de tenerla, que te la explique alguien, no cambia nunca. La carta natal es para toda tu vida. Claro, pero lo que cambia ahí serían las alineaciones, ¿no? No, la ¿o carta no? no va a cambiar jamás. Lo que va a pasar es que sobre esa carta, que es tu mapa de nacimiento, el cielo se mueve sobre esa carta. Entonces vos entendés que si ahora, por ejemplo, Mercurio retrograda, ¿en qué escenario de mi carta? ¿Sobre qué casa astrológica? Y en 2 años nos enteramos que Urano se va a poner retrógrado. ¿En qué carta? ¿En qué casa de mi carta? ¿Me entendés? La carta natal es la misma siempre. Ya te estoy entendiendo. O sea, yo puedo ver ahorita, de repente en febrero, mi carta para febrero. Y puedo ver las Claro, alineaciones de febrero. claro. Y yo puedo, gracias a eso, puedo ver, ¿no? Ya, en febrero me conviene hacer este lanzamiento. O me conviene Exacto. mudarme. Sí. Me conviene, ¿no? Me puedo anticipar porque yo en 2 años quiero viajar. Bueno, pero a ver, en 2 años, ¿qué planetas están pasando por mi casa 9, que es el área del extranjero? Y si está Plutón, va a estar como raro. Va a ser de mucha transformación, sí, puede ir muy bien o puede ir muy mal. Si está Júpiter, espectacular, porque me expande, me da buena suerte, me trae optimismo, lo más probable es que salga bien. Entonces, sí, vos te puedes anticipar sabiendo tu carta y tránsitos. Por eso me quería sí o sí traerlo a la mesa, porque claro, o sea, tú puedes hacer un planeamiento empresarial para tu negocio, pero si justamente pasa ahorita, por ejemplo, ¿no? Lo que me estás Tal diciendo, planeta por ahí es como o te O sea, me va a apoya jugar en o cuidado, claro. me va a jugar Claro. en contra, ¿no? Sí. Qué interesante. Pero de golpe por ahí, mientras tenés ese lío en la casa 10, en la casa 2 que es tu plata, de golpe te está pasando Júpiter, que es como, oye, tranquilo porque igual va a haber bonanza. Júpiter es maravilloso, Júpiter igual te va a dar abundancia. ¿Entendés? Entonces tienes tenés que ver todo, tienes que ver todo Por en eso cada momento, ¿no? digo, la astrología es muy completa, no sirve saber las cosas sueltas porque te perdés un montón de material rico que está en tu carta. Hacemos una breve pausa para presentarte a nuestro auspiciador Versátil Modulares, una empresa con más de 20 años de experiencia en el rubro del interiorismo, especializada en transformar hogares desde el diseño interior hasta la implementación integral. Si estás en Perú y estás buscando renovar tus espacios con funcionalidad y con exclusividad, Versátil Modulares es tu mejor aliado. Conoce más en versátilmodulares.com. Ahora sí, seguimos con el episodio. Me interesa el tema de la luna. Por ejemplo, la luna no afecta en lo que es profesional, ¿no? Eso más que nada creo que es relaciones, ¿no? La luna es más, sí, la luna tiene que ver más con la salud, el cuerpo físico de la astrología tradicional y de la astrología más moderna. La luna es la casa, la familia, la parte emocional, la pareja, los vínculos, las relaciones, el mecanismo de amor, cómo aprendí el amor, cómo quiero que me lo den, como yo quiero que como yo me voy a sentir amada, que no es lo mismo que como vos te vas a sentir amada. Vos tenés otra luna seguramente a la mía. Ahí es donde vemos un poco más el tema de la compatibilidad en las parejas. Con la luna. Con la luna, con Venus y Marte. El Sol no le damos bolilla ahí. No. O sea, mi luna tiene que ser compatible con la luna de mi pareja. Sería ideal. Ya. Las lunas son, por ejemplo, como sabemos que tenemos 4 elementos. Lunas de agua, como las lunas de Cáncer, la luna de Escorpio, la luna de Piscis. Están las lunas de tierra, que son las de Tauro, la de Capricornio, la de Virgo. Las lunas de fuego, que son las de Aries, Leo y Sagitario. Y nos quedan las de aire, que son la de Libra, la de Acuario. Y me está faltando un signo de aire. Y la de Géminis. Entonces, las lunas más compatibles son las de la tierra y el agua y las de aire con fuego. Te quería preguntar, a nivel un poco más básico, ¿cómo podrías recomendarnos hacer un plan o una rutina de un mes? Yo te diría que te va a quedar muy colgada, ¿sí? Insisto, lo máximo que podrías ver es cómo está la luna, cuándo va a ser luna llena para saber que todo el mundo está más intenso, cuando está la luna nueva, cuando está por ahí en signos de agua que va a estar mucho más sensible, cuando está en signos de fuego que te va a dar un poquito más de acción. Quizás es más seguir la luna, porque la luna se mueve muy rápido. La luna cada 2 días y medio cambió de signo. Entonces, si vos querés una energía más de acción, aprovecha cuando la luna está en signos de fuego.
Si vas a querer estar más romántico, más en casa, más calmadito, más afectivo, cuando estén en los signos de agua. Cuando quieras más estudiar y que yo, aprovechá cuando estén en signos de aire. O sea, si te pregunto, un experimento de 7 días sería el que me estás diciendo, ¿no? O sea, ver con la, Y probar vas con a las tener, lunas. en 7 días vas a tener 3 lunas. En 3 energías distintas, ¿me entendés? Claro, y la idea es, o sea, hacer un plan para aprovecharlo, ¿no? Sí, ¿verés? Sí. Y ver si es que te funcionó. Porque la gente, ¿cómo puede saber ya me está funcionando o ya lo dejo? O sea, porque lo pueden dejar si es que sienten que no, pues no. Sí, es que en verdad no sería lo que yo recomendaría. Yo recomendaría que vos mires tu carta para entender en qué te va a facilitar programarte este mes. ¿Dónde tenés la energía Ya. a favor para potenciar esa área de tu carta? Si entendés de Ya, lo pero que eso voy, es importante, si claro. de golpe, no sé, vos querés tener hijos y justo está pasando Júpiter por la casa 5, que son los hijos, o querés emprender algo, la casa 5 son los proyectos personales, aprovechá todos estos meses. ¿Me entendés? Pero tenés que verlo siempre sobre tu carta. Si no, el otro te va a quedar muy vago. Esto de, bueno, veamos cuando la luna está en fuego para iniciar algo, es lo máximo que podrías aprovechar. O sea para mediano o corto o largo plazo, siempre tengo que ver la carta, de Sí. todas maneras. Es tu mapa. Sí. Es tu mapa. O sea, es que lo que pasa es que no quiero limitar a la gente que nos está escuchando que necesariamente tenga que ir con un profesional, pero creo que se puede también hacer con ChatGPT, por ejemplo, herramientas de estas, ¿no? ¿O no lo recomiendas? A nivel básico, te Tiene hablo. que ser básico. No para grandes decisiones. Ahí le diría que no, ¿eh? Florencia, y para aterrizarlo un poco mejor, pongo mi caso, ¿no? Yo soy emprendedor y soy bastante... Eso de repente es un poco un defecto que tengo, que me gusta hacer muchas cosas. Ya mi semana está un poco cargada, pero quiero que ahora me digas cómo la puedo organizar mejor, teniendo en cuenta la astrología. ¿Qué día me conviene tener una reunión? ¿Qué día me conviene estar en mi laptop todo el día? Etcétera, ¿no? Bueno, los días de la semana, cada día lo maneja un planeta. El lunes viene de la Luna, el martes viene del planeta Marte, el miércoles de Mercurio. Si vos vas a tener una conversación, una charla, los miércoles, que es de la energía mercurial, que tiene que ver con conversar, con enseñar, con transacciones, con comercio, con venta, el miércoles es un buen día. Ahora, si vos me decís, yo lo que necesito es hacer una fiesta, porque me dedico a los eventos, bueno, obviamente viernes, que es el día de Venus, que Venus representa el placer, el disfrute, lo que nos gusta, lo que nos da alegría, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, cada día lo rige un planeta, depende para qué estés buscando. Si vos sos de golpe muy disperso, pero haces deporte, bueno, inició un martes, que es la energía en Marte, que es acción, es competencia. No empecé un lunes. El lunes es la luna, que es el mundo emocional, es un día para estar más mirando para adentro, quizás O sea, el revisando lunes- temas familia. O sea, el lunes es más familia más que domingo. Sí, pero en verdad el lunes está regido por la energía lunar. Entonces no es tanta acción, no, el lunes más que siento, que necesito. Por eso es el día más pesado quizá el lunes, ¿no? Quizás no tenemos tantas ganas y el martes tenemos más energía porque es la energía en Marte, que es acción pura, es impulso. ¿Entendés? Es me mando. El miércoles ya es mucho más mental, más Mercurio, más comunicacional. Los jueves es Júpiter, más expansivo. También tiene mucho que ver con aprender, porque es el sabio. Si tenés que de golpe dar una conferencia o si de golpe tenés... O estudiar algo quizá. Sí, Mercurio, o sea, miércoles y jueves te pueden ayudar mucho con el tema del estudio, pues son dos planetas que tienen que ver con el aprendizaje, ¿sí? Si tenés que viajar al extranjero, jueves. Júpiter es el planeta de los viajes lejanos. Es un buen Si le día tenés para buena tinca, jueves, que Júpiter es la abundancia y la buena fortuna. hacer un vuelo jueves, un vuelo largo tiene que ser Sí, jueves. está buenísimo. Los jueves tiene como una energía re linda porque la maneja Júpiter, ¿no? Entonces quizás para emprender también, a ver, yo miraría todo porque por algo hacemos cartas selectivas, no es solo el día, tenés que entender que ese planeta esté bien en el cielo, contactos buenos con otros planetas, nada me sirve solamente, porque era jueves. Pues si ese Júpiter está en un signo que no tiene fuerza, como, no sé, un Júpiter en Virgo, no tiene fuerza. No, claro, pero para hacernos una idea a nivel general, ¿no? Sí, Y sábado a nivel no me general, ha dicho nada de sábado. Saturno. ¿Para qué es bueno? Yo me quedaría más buscando esto del sábado, planificar, organizar. Saturno es muy de las normas, de la estructura, ¿sí? No sería un día quizás tanto para iniciar cosas, porque Saturno, salvo que tenga que ver con cosas de mucha organización. Ya. Trabajo, Saturno es el trabajo, es la disciplina, es la norma,
Sí, O sea, como para estructurar algo, podría ser. claro, sí. Ahora, si queremos más relax y más expansión, más diversión, jueves y viernes. Son los días de más placer, por así decirlo. Sí, son los benéficos. Júpiter y Venus son los benéficos del zodíaco. Marte y Saturno son los maléficos. Eso es astrología antigua. Pero así aprovecharía eso si quisieras organizarte. Qué interesante. Y Florencia, ya para terminar, ¿cómo podemos practicar ese tema de la astrología sin que se vuelva una carga? Ya para meterlo en nuestro día a día, ¿no? Y convertirlo en un hábito. Bueno, por ahí tendría a la mano un calendario lunar, que eso lo buscas en Google, tipo, ¿dónde está la luna hoy? Tendría alguito de idea que representa cada signo para poder aprovechar esa luna. Si tengo una luna en Sagitario, me va a servir para expandirme, es una energía más linda. Si de golpe la luna está en Piscis, sé que puedo estar más emocional. Si la luna está en Capricornio, que es Saturno el que la domina, sé que probablemente aprovecho a estructurarme, organizarme, pero si la persona alguito, 2 palabras por lo menos claves de cada signo para poder saber, la luna está en este signo, ¿en qué me potencia? ¿En qué me ayuda? ¿Qué me puedo esperar para este día? Si quiero meditar o quiero hacer algo espiritual, bueno, cuando la luna esté en Piscis, cuando esté en signos de agua, que es muchísimo más introvertida, más emocional, es el mundo interior. Si quiero ir a ver a mi familia, bueno, cuando la luna esté en Cáncer. O sea, pero por lo menos 2 palabritas claves tendrían que saber de cada signo para entender qué energía maneja y mirar en Google, ¿hoy dónde está la luna? A ver, o esta semana, si me tengo que programar, más o menos dónde va a estar O en la la misma energía. aplicación también sale dónde está la luna. Sí, la saben leer, sí. Si están capaces de leer una aplicación, sí. Si no, se meten en Google y ponen dónde está la luna hoy o calendario lunar de la semana, aunque sea, para ordenarse un poquito. Y otro tip, solamente ese es el único que me recomiendas de la luna. Sí, porque ya lo otro lo vamos a tener que aterrizar mucho a tu propia carta, a tu propia experiencia de vida. Obviamente, como dijimos hace un rato, Mercurio retrógrado, tenerlo presente, ¿sí? Cuando esté retrogradando, no hacer un montón de cosas, no hacer lanzamientos, no hacer publicidad, no comprarte un auto, no comprarte electrónica cuando Mercurio está retro, en eclipses tampoco, iniciar cosas nuevas. Antes de cerrar el episodio, quiero aterrizar un poquito más la pregunta anterior. Entonces, por ejemplo, grabación de podcast lo podría hacer un miércoles, me dijiste, Sí. que es comunicación. Sí. Jueves podría tener un momento para capacitarme, porque me dijiste que es bueno para estudiar, y podría ser tipo un lanzamiento, me dijiste, creo. Podrías hacer también un lanzamiento, podrías enseñar también a alguien, ese es el profesor, el sabio también es Sagitario. Ya también enseñar y estudiar. Sí. Ya. Ujú. O sea, capacitar a mi personal, por decirlo de alguna manera. De golpe tenés que tener una reunión con todos para que te escuchen y aprendan algo, podría ser el jueves. El miércoles también, porque Mercurio maneja la mente y la comunicación. Las 2 podrías usar. Súper. Sí. Buenísimo. A ver, como hoy me contás. Ya te voy contando mi avance. Me ha encantado conversar contigo, Florencia. Gracias por Muchas invitarme. gracias. Qué lindo, ojalá que a la gente les sirva, que les guste. Bueno, ya saben que si quieren hacer su carta natal, me pueden contactar. Sí, justamente cuéntale por favor a mi audiencia cómo te pueden contactar y cómo los puedes ayudar. Me pueden contactar por mi Instagram, que es Florencia Rubino Psicóloga. Pueden buscarme en YouTube también con el mismo nombre. Pero bueno, particularmente en Instagram estoy todo el tiempo subiendo información que tiene mucho que ver con la astrología y con otras cosas. Así que bueno, si quieren por ahí me pueden encontrar y aprender mucho. Muchas gracias, Florencia. Gracias a ustedes, gracias a ti, que sea todo un éxito. Gracias. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Los espero en el siguiente capítulo de Más Organización con Marcelo. Y recuerda, si quieres organizar tu casa con los mejores organizadores, los encuentras aquí en mascasaperú.com. Chao.